¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta nueva sesión del Códex Conocimiento Exponencial con el tema de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, una visión internacional del tema. Hoy nos acompañan cuatro expertos más de diferentes áreas, tanto de Europa como de América Latina, que nos van a compartir la regulación legal, así como su experiencia en materia de este tema, que es tan importante para los trabajadores, ya que como lo hemos visto antes, eh, la participación de los trabajadores es un ingreso que premia la productividad tan famosa y tan llevada y traída por parte de las empresas. Le cedo el uso de la voz al doctor José Torres Brizuela para que haga la presentación oficial de nuestra primera expositora. Muchas gracias a todos por asistir. Bueno, muchas gracias a todos también. También darles bienvenida. Bueno, presentando a la doctora y ¿se escucha perfectamente? Sí. A ver, es magistrada, jueza sustituta, profesora subcondicional de la Universidad Jaume I de Castellón, profesora colaboradora en la UOC, Universidad Oberta de Cataluña. La formación académica que ella tiene es licenciada en Derecho por la Universidad de Jaume I, en posesión del DEA, suficiencia investigadora en el derecho del trabajo de la seguridad social a través de la jurisprudencia eh, interuniversitario, doctorando en programa de Derecho del área constitucional, máster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, máster en Mediación Penal, máster en Sistema de Justicia Penal, máster en Igualdad de Género, formación para agentes para la igualdad, título de experta en mediación civil, y así vamos a encontrar toda una exquisita trayectoria, una gran formación de la doctora. Entre las publicaciones encontramos el uso de fotografías obtenidas de las redes sociales, nuevas doctrinas constitucionales, medidas laborales de urgencia ante el COVID, medidas derivadas del COVID, también en otra publicación, primera consideración de la Ley Orgánica 3/2021, regulación de la eutanasia, derecho a la igualdad y el principio de no discriminación en España, y así. Yo trato de acortar el currículum muy extenso, que oscila entre el derecho penal, el derecho laboral, derecho humano, así que, doctora, más que agradecido y le cedo la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, quería darles las gracias por la invitación en el día de hoy y estoy intentando compartir, pero no he podido. O sea que si pudieran colgar el PowerPoint, me harían un enorme favor para que resultara más sencilla la explicación. Ahora, perfecto. Pues como iba diciendo, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Teniendo en cuenta pues, el tiempo que me ha sido otorgado, he intentado adaptar, he intentado realizar la siguiente presentación de una forma pues, lo más clara posible para que pudieran entender cuál es, en relación al tema que tratamos en el día de hoy respecto a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, cuál era el alcance, la situación en nuestro país, en España. Antes de comenzar, quiero hacer un pequeño resumen de lo que va a ser el final, empezando por el final realmente. En España, en realidad, a diferencia de lo que ocurre en México o en otros países, no existe una obligación, no existe una norma, no se recoge en el texto constitucional
el derecho, la obligación por parte del Estado o de los órganos de representación de reconocer el derecho de los trabajadores a las utilidades en la empresa, sino que por el contrario existe una regulación disgregada, ya lo veremos, tendremos ocasión ahora de verlo muy brevemente, pero en realidad es una regulación muy sesgada, muy incompleta, que ha dado lugar pues, en la práctica pues, a un desarrollo muy escaso, que de hecho en un primer momento pues, pudo tener un mayor alcance, pero que en la actualidad es prácticamente inexistente. Hechas esas primeras puntualizaciones que yo creo que son importantes para entender lo que ocurre en nuestro país, si puede pasar la página. Bueno, el título de mi presentación lo había centrado pues, en lo que es la regulación principal que se recoge en España. Lo relativo, además, otra consideración que debo destacar en España, la anterior, perdón. Aquí, vale. En España, la terminología que utilizamos es un poco totalmente distinta a la que utilizan en otros países como México o en Latinoamérica. No utilizamos la terminología de utilidades en la empresa, sino que tanto desde el punto de vista doctrinal como por parte de la jurisprudencia, la terminología tampoco es exacta, hay una mezcla a veces de conceptos y además es totalmente distinta. Entonces, esto también es importante tomarlo en consideración por cuanto también hace que el estudio pues, se centre en cómo viene previsto en nuestro texto constitucional. Como venía anticipando, la Constitución española recoge en su artículo 129, apartado segundo, la Constitución española actual de 1978, lo relativo a la posible participación de los trabajadores en la empresa. Este es el tenor literal de ese precepto constitucional y ya de origen lo he dividido en 3 apartados para que luego se quede bien relacionado con la explicación que voy a realizar posteriormente. Son estos 3 apartados, el apartado A, el apartado A y apartado B y el apartado C. ¿Por qué digo esto? Porque este artículo recoge que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y, en segundo lugar, fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas. Y, en tercer lugar, también establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad en los medios de producción. Como ya veremos, el objeto de la presentación del día de hoy, lo relativo a las utilidades de la empresa, en realidad vendría contenido en este tercer apartado, pero ya me estoy anticipando, lo veremos con posterioridad. Si puede pasar a la siguiente diapositiva. Vale, un poco más hacia arriba. Vale, ahí, perfecto. Vale. Tomando en consideración este punto de origen, o sea, esa regulación que viene contenida en nuestro texto constitucional, debemos destacar 2 cuestiones fundamentales que dan lugar a lo que luego es el desarrollo normativo posterior. En primer lugar, se recoge esos derechos de los trabajadores, pero su ubicación en el texto constitucional, tal y como se recoge en el título, es inadecuada. ¿Por qué? Porque este artículo 129, la Constitución española tiene un total de 169 artículos. La posición que ocupa dentro de esos artículos, ¿de acuerdo? Según la importancia que el constituyente le quiso otorgar, existe una prelación en cuanto a dónde se recogen los preceptos constitucionales. El hecho de que ya prácticamente se encuentre al final ya denota pues, que no se le quiso otorgar la importancia que sí que se le otorga por el contrario a otros derechos que tienen que ver directamente con el ámbito laboral. En esencia, viene contemplado, se recoge en el título 7º, que lleva por título Economía y Hacienda, que como su propio título indica, pues no acaba de encajar, de acuerdo, dentro de lo que propiamente consideramos pues, propio del ámbito laboral.
Además, claro, recogiéndolo en este apartado implica pues, que no se le otorga esa entidad que se otorga a otros derechos y no alcanza a ser un derecho propiamente subjetivo. ¿Esto qué significa? Pues que a diferencia de lo que ocurre con otros derechos del ámbito laboral, no tienen las mismas garantías que pueden tener bien los derechos fundamentales o bien los derechos y deberes de los ciudadanos o los principios de rectores de la política económica y social de nuestro país, que vienen recogidos en el siguiente apartado al final de la diapositiva, porque estos tres distintos tipos de derechos tienen una mayor protección, de mayor a menor. ¿Esto qué implica? Pues que si se produce la vulneración de esos derechos, la posibilidad de que se le otorgue su protección es mucho mayor. En dicho sentido, estos derechos no tienen una aplicación directa por parte de los órganos jurisdiccionales. Los ciudadanos no pueden acudir directamente para encontrar el amparo y la protección por parte de los órganos jurisdiccionales. No existe una tutela jurisdiccional, un procedimiento preferente y sumario que sí se otorga los derechos fundamentales, es decir, que de manera inmediata, aunque un procedimiento llegue a un juzgado en último lugar, pase por delante del resto que se encuentre en ese momento en el juzgado y además lo haga con unos plazos mucho más reducidos, no se contempla. Tampoco se contempla la posibilidad de acudir mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, sino que, por el contrario, a diferencia de los otros derechos, necesita ser desarrollado mediante ley orgánica, mediante ley ordinaria para que efectivamente de alguna forma se puedan proteger. Y además, en su desarrollo no es necesario, a diferencia de lo que ocurre con los otros derechos, que se deba de respetar en todo caso su contenido esencial. Lógicamente, esto lo deja pues, en una situación pues, de menor desprotección en relación a esos otros derechos del ámbito laboral. Algunos ejemplos los he dejado aquí recogidos, el PowerPoint se lo voy a dejar entonces para que luego lo puedan leer con un mayor detenimiento. No obstante, no me voy a centrar aquí porque excedería también del tiempo y de la importancia del tema que quiero tratar. No obstante, sí que sería importante destacar, por ejemplo, derechos que puedan estar bastante relacionados, que son recogidos en nuestro texto constitucional como derechos fundamentales, es el derecho a la libertad sindical y el derecho a la huelga, que se recoge en el artículo 28 del texto constitucional. Son derechos que, pese a la implicación y a esa vinculación que pudieran tener con estos derechos de participación en las utilidades de la empresa, pues que sí que tienen un verdadero alcance y son derechos subjetivos, a diferencia de lo que ocurre con estos derechos recogidos en el artículo 129. ¿Sí puede pasar la diapositiva? Hacia abajo, creo, sí. Además de esta inadecuada ubicación dentro del texto constitucional, a más, es necesario tomar en consideración y destacar que tiene una redacción muy confusa este artículo. ¿Por qué digo esto? De aquí, de nuevo, lo estructuro de conformidad con lo que había en la primera diapositiva, que lo había dividido en tres apartados, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo que tiene una redacción muy confusa? Porque tiene muy poca concreción el precepto constitucional. Si leemos este apartado con detenimiento, podremos observar que el primer apartado, el relativo a que los poderes públicos promuevan las diversas formas de participación de los trabajadores en la empresa, es una redacción muy extensa, muy amplia, que incluso podría abarcar los apartados posteriores, el hecho de fomentar las sociedades cooperativas, así como facilitar la propiedad de los medios de comunicación. No obstante, el constituyente decidió dejarlo individualizado, explícitamente lo diferenció, pero podría haberse limitado simplemente a esa primera parte del contenido del texto. Además, la terminología que utiliza el texto constitucional es una terminología un tanto ambigua, que la doctrina, ¿de acuerdo?, no la utiliza de forma unívoca, sino que por el contrario
hay conceptos que se entremezclan y no acaban de quedar debidamente delimitados. Dicho esto, este primer apartado al que hacíamos mención, el de promover las distintas formas de participación por parte de los poderes públicos, de los trabajadores en la empresa, tanto por parte de la doctrina como por parte de la jurisprudencia, se ha venido a denominar la participación en la gestión de la empresa. Y en el ámbito de la Unión Europea se ha utilizado la terminología implicación. No obstante, esta participación se ha limitado al ámbito más elemental en la práctica, simplemente a los derechos de información y consulta de los trabajadores en la empresa. No obstante, aquí sí quería destacar que en cuanto a la representación de los trabajadores en la empresa, en nuestro país ya saben que, a diferencia de en otros lugares, existe tanto una representación sindical, la posibilidad de la representación sindical, como de la representación unitaria. ¿Por qué destaco esto? Porque, tal y como habíamos visto en la diapositiva anterior, la representación sindical sí que es un derecho fundamental y digno de todos esos mecanismos de protección que recoge el artículo 53 de la Constitución española. Sin embargo, la representación unitaria en la Constitución no se recoge en ningún momento ni se le otorga la protección que pudieran tener los representantes sindicales, sino que no viene contenido. Lo que sí que se ha dicho y se ha reiteradamente por distintos académicos es la posibilidad de que pudiera existir una vinculación de esta representación unitaria con la Constitución a través de este artículo, a través de esa posibilidad de formar de distintas formas de participación en la empresa. Dicho esto, ya el apartado B es fomentar las sociedades cooperativas. Esto lo ha querido expresamente remarcar el texto constitucional. Y en último lugar, que ahí es donde estaría contenido propiamente el tema de nuestra intervención hoy, la de facilitar la propiedad en los medios de producción. Sin embargo, aquí habría y cabrían dos posibilidades. De un lado, lo que se ha denominado la participación en la propiedad, que luego veremos, y en segundo lugar, que sería propiamente lo que ustedes denominan utilidades, la participación financiera. No obstante, voy a hacer mención a ambas porque los límites entre una y otra en España no acaban de estar debidamente delimitados, lo que existe pues ocasiones pues que según los textos doctrinales en los que nos movamos pues pueden estar incluso mezclados o formar parte del mismo. Si pasa a la siguiente diapositiva. Vale. Simplemente aquí destacar que el desarrollo legislativo de este artículo 129 debe tomar en consideración, aquí no voy a extenderme demasiado, el modelo económico que actualmente existe en nuestro país y que recoge el propio texto constitucional. ¿Qué es importante tomar en consideración? Pues que se reconoce el derecho a la propiedad privada en el artículo 33 de la Constitución española y asimismo el derecho a la libre empresa en el marco de una economía de mercado, artículo 38 del texto constitucional, lo que implica pues que debamos movernos, el legislador a la hora de ese desarrollo normativo debe tomar en consideración todos estos aspectos y la relevancia del alcance hasta dónde debe llegar esa participación de los trabajadores. Y además, estos preceptos constitucionales que dejo aquí destacados, simplemente para hacer una mínima mención, el artículo 1, apartado primero del texto constitucional, que España se constituye un Estado social y democrático de derecho, ¿de acuerdo? El artículo 7, en el que se encomienda a los sindicatos la promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores, que es importante por cuanto está directamente relacionado con el tema que nos ocupa, y asimismo el artículo 9.2 del texto constitucional, que también tiene una gran importancia porque aboga por promover, por instar a los poderes públicos para que promuevan las condiciones de libertad e igualdad en los ciudadanos.
y los grupos que integran, que sean en la práctica reales y efectivas, para facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Por todo ello, estos límites siempre han de ser respetados por el legislador. ¿Si puede pasar a la siguiente diapositiva? Vale. Aquí, en relación al artículo 129, he dejado reflejado el desarrollo normativo que existe respecto a la cuestión que tratamos. No debemos olvidar que España forma parte de la Unión Europea y por ello, y de acuerdo, pues una vez ratificados los acuerdos, los tratados por parte de nuestro país, España ya sabemos que tiene obligación, y como se trata de un derecho propio que España debe aplicar. No obstante, en relación a este tema que nos ocupa, he dejado aquí recogido en el ámbito europeo las principales resoluciones existentes que no establecen una obligación para los países miembros de la Unión Europea, sino que deja recogidos algunos aspectos relevantes sobre la cuestión, ¿de acuerdo?, para mejorar, para lograr la motivación de los trabajadores en la empresa, para que logren ser más productivos, más competitivos, pero en modo alguno lo establece como una obligación que deben cumplir los Estados miembros. Por ello, España, desde el ámbito europeo, no viene obligado a lograr en la práctica pues, que sea efectivo y que sea real esa participación de los trabajadores en la empresa. Para lograrlo, o sea, la regulación normativa que existe en nuestro país es la que consta aquí, la tienen aquí enunciada. Son varias las normas que refieren según pues, esa estructura que he realizado del propio texto. Recoge normas relativas a las cooperativas, a las sociedades laborales y participadas, en relación a las sociedades de capital y sobre todo, y lo que a mí me interesa y he destacado en verde, es el Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto Legislativo de los Trabajadores, porque aquí es realmente, como veremos al final, donde se hace una pequeña mención en relación a esta posibilidad de que los trabajadores participen en las utilidades, en los posibles beneficios que puedan existir en la empresa. Si me pasa la siguiente diapositiva. Vale. ¿Cuáles han sido las características reales del desarrollo de ese artículo 129 del texto constitucional? ¿Qué podemos destacar? Pues que el legislador no ha dado cumplimiento pleno al precepto constitucional. La posible participación o acceso de los trabajadores a la propiedad, a los medios de producción, en la práctica ha sido muy escasa, prácticamente en la realidad, en lo que es por lo que refiere al propio trabajador, salvo en algunos supuestos específicos, muy escasa. Tan solo se ha limitado a regular el derecho de participación en su mínima expresión. En realidad, ni tan siquiera disponemos de una definición legal de lo que significa. Por eso, lo que venía diciendo antes de ese problema, ¿de acuerdo?, en cuanto a delimitar en qué apartado de ese precepto legal nos encontramos, de ese precepto constitucional, incluso la terminología que se debe utilizar para referirse a los mismos. Por cuanto no existe esa definición legal, sino que se emplean diferentes terminologías por parte de la doctrina científica, que puede ser desde participación financiera, participación en beneficios, etcétera, etcétera. Si baja para abajo. Vale. En cuanto a ese esquema del precepto constitucional, me voy a centrar en el último apartado, en el C, que es realmente el que a nosotros nos interesa. No obstante, esa participación en la propiedad, que refiere esa última parte del texto, no podemos olvidar que está directamente relacionada además con la contenida en el apartado B, que hacía referencia a la sociedad cooperativa, porque el hecho de que los trabajadores puedan formar parte de una sociedad cooperativa en realidad no deja de significar que formen parte de la propia propiedad de la empresa. Por eso digo de esa mezcla de terminología que se produce y que
induce a cierta confusión. Por eso he dejado aquí indicado lo relativo a las sociedades. En España se regulan en la ley que aparece aquí, la Ley 27 de 1999, ya es un tanto antigua, de 16 de julio, de las cooperativas. Refiere a las cooperativas en general y en particular, aquí recojo el tenor literal, y en concreto y en particular, por lo que refiere a nuestro tema, las sociedades cooperativas de trabajo asociado, que vienen contenidas en el artículo 80 y siguientes de la citada ley. ¿Por qué es importante destacar esta cooperativa en particular? Porque son aquellas que tienen por objeto proporcionar a sus socios puestos de trabajo mediante su esfuerzo personal y directo, a tiempo parcial o completo, a través de la organización en común de la producción de los bienes o servicios para terceros y también para contar con socios colaboradores. Es un tipo de empresa que en la práctica pues, se le otorgan muchos beneficios fiscales y ventajas en nuestro país y que obtiene en la mayoría de ocasiones muchas ayudas y subvenciones. Aquí hay algunos ejemplos importantes en nuestro país de este tipo de cooperativas, de este tipo de organizaciones, ¿de acuerdo? Y un ejemplo, por ejemplo, muy significativo lo sería, por ejemplo, la Fageda, que es una empresa de alimentaria que está formado por cooperativistas, por trabajadores cooperativistas, que todos ellos tienen algún tipo de deficiencia mental o psíquica, todos ellos, de carácter además grave. Por tanto, es una peculiaridad en nuestro país. ¿Si puede pasar a la siguiente? Vale. Ya en el ámbito mercantil nos encontramos con las sociedades de carácter laboral y las sociedades de carácter participada por los trabajadores, que se desarrollan en la Ley 44/2015. En el primer caso se trata de unas sociedades, también pueden ser o bien de carácter anónimo o bien sociedades limitadas, en la que la mayoría del capital, al menos como mínimo el 51%, es propiedad del conjunto de socios trabajadores, quienes además prestan sus servicios retribuidos en forma personal y directa para la empresa. Tienen, por tanto, una relación laboral por tiempo indefinido a jornada completa. Cabe también la posibilidad, en el supuesto de que no logren alcanzar ese mínimo del 51%, las sociedades participadas, que en este caso también se trata de sociedades anónimas o sociedades limitadas, que no cumplen los requisitos de la anterior, pero que promueven el acceso a la condición de socios de los trabajadores. Y existen distintas formas de participación en la misma, en particular a través de la representación legal de los trabajadores, y además de esa representación legal de los trabajadores cumplen algunos de estos 3 requisitos. Lo he dejado aquí indicado porque, como veremos, está directamente también relacionado con el tema que nos ocupa. Estos 3 requisitos son, uno de ellos tiene que concurrir, no los 3 necesariamente, que cuenten o posean los trabajadores participación en la empresa y o en los resultados de la sociedad, aquí está, bien que los trabajadores posean participación en los derechos de voto y o en la toma de decisiones de la sociedad, y en tercer lugar, que adopten una estrategia de fomento de participación de los trabajadores en la condición de socio. ¿Sí puede pasar a continuación? Vale. He querido aquí destacar, porque resulta curioso, ya hemos dicho pues, que ahí en este texto, al recoger las sociedades participadas, se hace una mínima mención a esa posible participación de los trabajadores en los beneficios, en los resultados de la empresa. Es curioso porque esto viene contenido en el artículo 18, apartado primero, y en el apartado segundo expresamente pues, recoge de forma totalmente anómala, porque normalmente ninguna norma legal recoge cuáles son los objetivos que se pretenden, dentro de su articulado, cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar con ello, y el propio texto recoge que la participación de los trabajadores en los resultados y en la toma de decisiones de la sociedad contribuye al aumento de la autonomía del trabajador en su lugar de trabajo y fomenta la colaboración en la estrategia futura de la empresa. Por tanto, de nuevo incide en la posibilidad, ¿de acuerdo?, y la importancia de que
participen en esos objetivos, en esos beneficios obtenidos por la empresa. Si puede pasar a la siguiente, vale. Y ahora voy a ir centrando ya de manera más directa en el tema que nos ocupa. Ya esto ya va a ser mucho más rápido y no tan tedioso como lo anterior. Dentro de ese apartado C que habíamos dicho que había dividido en dos subapartados, el último es el que viene más directamente relacionado con el tema que nos ocupa, que es la participación financiera de los trabajadores en la empresa. La participación de resultados, o también denominado Profit Sharing, es el establecimiento en favor de los trabajadores de una retribución relacionada directamente con los beneficios de la empresa u otra manera de los resultados económicos de la empresa. Por lo que a nosotros nos interesa, y como había destacado antes, en la diapositiva donde venía recogida las normas legales al final, que estaba subrayado en verde, era importante destacar el Estatuto de los Trabajadores. ¿Por qué? Porque en su artículo 26, apartado 3, expresamente refiere a la posibilidad de esa participación en los resultados de la empresa de los trabajadores y lo establece como un complemento salarial. Leo el tenor literal. Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, el contrato individual, se determinará la estructura del salario que deberá comprender el salario base y, en su caso, es decir, no resulta obligatorio, complementos salariales fijados en función de circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o la situación y resultados de la empresa. Es decir, que se pueden establecer complementos salariales, que son los 3 apartaditos que vienen recogidos a continuación. Condiciones personales del trabajador, trabajo realizado y, en último lugar, que es a lo que a nosotros nos interesa, la situación y resultados de la empresa. ¿Por qué lo he dejado destacado? Porque quería, sobre todo, que pudieran comprobar cómo en la práctica, en la negociación colectiva, lo que principalmente han abordado son los 2 primeros puntos, los 2 primeros conceptos salariales. El relativo a la situación y resultado de la empresa es muy escaso, luego lo veremos, haré mención, es muy escaso la importancia que se le ha otorgado en la negociación colectiva. Y, como he dicho, salvo que expresamente conste, no resulta obligatorio. Si puede pasar. Vale. Las fórmulas que se recogen para esa posibilidad de participación en la empresa, en los resultados de la empresa, en términos generales son las siguientes fórmulas. Bien que se participe en el porcentaje sobre los beneficios de la empresa, que se obtiene de la rentabilidad inmediata sobre el beneficio que haya obtenido la empresa en términos reales, o bien a través de la participación en el capital y o stock options, que es una forma indirecta de participación de los trabajadores en los resultados de la empresa, que a su vez puede conllevar a que se adquieran acciones de forma gratuita o a través de una serie de términos ventajosos por parte de los trabajadores, que se haga una entrega de opciones sobre las acciones, que es lo que se denomina stock options, o bien a través de un fondo de gestión de acciones por parte de los empleados y otras posibles opciones. Si vamos a la siguiente diapositiva, ya voy terminando, ya me queda poco. Vale. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro país? Aquí viene el meollo de la cuestión. Me quedan ya 2 diapositivas y con esto termino. ¿Qué ocurre? Hemos dicho que esa posibilidad de que los trabajadores participen en los rendimientos, en los resultados, en los beneficios que tenga la empresa, ¿cómo se puede realizar? Bien a través de la negociación colectiva o bien a través del contrato individual. En el concreto ámbito de la negociación colectiva, he dejado aquí recogido, y tienen un link si quieren tener acceso directo a la obra completa. Es un estudio bastante relevante del Observatorio de la Negociación Colectiva, que lleva por título La regulación de las retribuciones en la negociación colectiva. Es muy reciente, es del año 2024, en la que se hace un estudio
muy completo por expertos muy relevantes, por catedráticos, profesores, profesores universitarios del ámbito de derecho laboral, especialistas en la materia, que analizan 275 convenios, todos ellos entre el año 2022 y el año 2023, que llegan a afectar a un total de 2,1 millones de trabajadores en España. ¿A qué conclusiones llegan después de analizar todos estos convenios colectivos? Pues las conclusiones que extraen es que en nuestro país, en España, son muy pocos los convenios colectivos que establecen efectivos sistemas de participación de los trabajadores en los resultados económicos y financieros de la empresa. El porcentaje vienen a decir que es de un 3,63 del total de los convenios analizados, es decir, una cantidad muy, muy, muy reducida de los convenios colectivos. En concreto, la mayoría de los convenios de empresa y de estos, 3,63%, se trata en su mayoría de convenios de empresa, siendo minoritaria su presencia en la negociación sectorial. Estos convenios colectivos de empresa principalmente se centran en empresas muy potentes, muy importantes, que manejan pues, grandes cantidades de dinero. Son empresas normalmente vinculadas a áreas bancarias o de seguros, y la forma de cálculo de estas retribuciones ligadas a beneficios habitualmente es el EBITDA, que he indicado aquí abajo para que quedara claro lo que significaban estas siglas: beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, es decir, en bruto, o una cantidad fijada si se alcanzan determinados beneficios empresariales. Si puede pasar a la siguiente diapositiva, ya con esta finalizo. Además de esto, es importante destacar que en esas fórmulas a las que habíamos hecho mención, esas posibles fórmulas que se pueden realizar para poder lograr que ese reparto de utilidades entre los trabajadores, no se han localizado cláusulas referidas a la cesión gratuita de acciones en las empresas, ni tampoco el acceso a los stock options. Es decir, que son fórmulas que existen, que se conoce que existe, pero que la negociación colectiva no lo ha regulado. En la práctica, y desde el punto de vista práctico, pese a que en esos convenios no se recoge, sí que es cierto que si hacemos una búsqueda jurisprudencial podemos encontrar resoluciones de los tribunales superiores de justicia de las distintas comunidades autónomas que integran nuestro país, que sí que hacen, que sí que hacen mención, que sí que resuelven cuestiones relacionadas con los stock options. ¿A qué se debe? ¿Cuál es el motivo? Pues principalmente eso se debe a que no se trata de cláusulas que vengan contenidas en los convenios colectivos, sino que por el contrario se trata de cuestiones que vienen recogidas de modo individual en los contratos, negociadas individualmente. Sí que es cierto, y por eso he dejado ahí indicado, y quiero hacer destacar brevemente, que en nuestro país en los años 90 sí que en la negociación colectiva inicialmente sí que se recogían los stock options, principalmente para los grandes directivos de las grandes empresas. El problema fue creo yo principalmente que el problema fue que el Tribunal Supremo estableció una doctrina en la que en los supuestos en los que se produjera un despido, ¿de acuerdo?, y se acudiera ante los tribunales por parte de estos directivos, se debía incluir en la indemnización, también para el cálculo de la indemnización, los stock options. Esto, lógicamente, implicaba pues, que esas indemnizaciones se pudieran disparar a cifras astronómicas, multiplicándose por 10, por 20, a límites insospechados. Entonces, eso produjo inmediatamente pues, el efecto contrario, que los convenios colectivos, que en un primer momento a lo mejor pudieran regularlo,
hayan dejado de hacerlo. Y entonces eso da lugar a que actualmente pues, no vengan contenidos en los convenios colectivos. Y ya para finalizar, por el contrario, y sí que es importante, y esto es algo que en la práctica es muy habitual en nuestro país, está generalizada la fijación de lo que se denomina paga de participación en beneficios o bien paga de beneficios. En la práctica, en la realidad, ¿de acuerdo? Aunque tenga esta terminología, no constituyen realmente la participación por parte de los trabajadores en los beneficios de la empresa, porque el sistema de determinación de su cuantía está no está ligado, ¿de acuerdo? Está desligado a los beneficios empresariales. Es decir, no tiene nada que ver en realidad los conceptos que se abonan como paga de participación en beneficios a lo que realmente la empresa puede estar ganando o no estar ganando. Habitualmente su sistema de cálculo es el mismo que rige para las pagas extraordinarias, que esa, a diferencia de esta paga, sí que es obligatoria en nuestro país. Su única particularidad suele ser que su abono se lleva al cabo del año siguiente, o sea, lo que se devenga se abona en el año siguiente siempre y cuando se haya trabajado durante el año inmediatamente anterior. Y habitualmente se paga en el mes de marzo. Incluso hay algunas empresas que establecen no una paga de beneficios, sino incluso 2 pagas de beneficio. En la práctica se cobra con independencia de los resultados que efectivamente tenga la empresa. No se toma en consideración si la empresa ha tenido muchos beneficios o, por el contrario, incluso ha dado resultados negativos. Con esto he finalizado ya mi exposición. Muchísimas gracias. No sé si me he extendido mucho. Muchas gracias, doctora. La verdad es que fue un panorama bastante completo de la situación en España. Es muy curioso si la comparamos con nuestros expositores anteriores y también con la situación de otras regiones, principalmente en América Latina, donde generalmente pues se establece por ley la obligación de compartir las utilidades, fundamentalmente por una cuestión de justicia social. En España han seguido un enfoque distinto, ya que por un lado se establece ese buen deseo, por así llamarlo, de bueno, que procurar que los trabajadores adquieran los medios de producción, pero que en la práctica realmente pues no se da. También que muchas veces queda más bien a las empresas y a su negociación colectiva, que en España es fundamentalmente a nivel empresa, la concesión de estos beneficios. La verdad es que es un enfoque interesante. Digo, hay empresarios seguramente en toda la región que les gustaría una regulación más similar a la que ustedes tienen, pero por otro lado, pues también está el tema de que generalmente se escatiman los beneficios a los trabajadores, alzas de sueldo u otros beneficios de la empresa pretextando el alza de productividad, pero entonces, pues si los trabajadores producen más y de todas formas, pues no se les recompensa o no ven un premio a su esfuerzo, pues eso termina por desgastar. Le damos las gracias a nombre de Codex y de todos nuestros participantes para, a su participación, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Espero que haya quedado claro porque era un poco complejo el tema, dada que aquí, pues eso, la relevancia no es tal como en su país. Ujú. Muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer y un honor haber podido participar. Al contrario, el honor ha sido todo nuestro y pues doctora, no la entretenemos más porque pues tiene que levantarse pronto. Sí, en 4 horitas. Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctora Espero que tengan María. una Muchas buena tarde. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, doctor Torres, nuestro siguiente participante, por favor, gracias. Sí, ahí está. El doctor Armando Alfonso
Roedán Hernández, abogado Mm. experto en materia de trabajo y seguridad social, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y en la Universidad Católica de Santo Domingo, miembro de la sección de jóvenes juristas de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y miembro de la directiva de la, perdón, sí, de la directiva de la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Socio fundador del despacho legal Ruedam González, y bueno, eh, muchísimo más amplio su currículum. Le cedo la palabra, estimado doctor. Muchas gracias, buenas tardes o buenas noches a todos. Ante nada, de iniciar, agradecer la invitación del Códex para poder exponer la situación legal relativa a la participación en las utilidades o beneficios de la empresa en la República Dominicana. En República Dominicana, el derecho a la participación de los beneficios está concebido desde 1992 en el Código de Trabajo. La Constitución Dominicana, en su artículo 62, ordinal 7, también prevé con una remisión legislativa la regulación de la participación en las utilidades de la empresa. El pastel a repartir en República Dominicana por parte de las empresas con fines de lucro, salvo algunas excepciones que mencionaré más adelante, es el 10% de las utilidades netas anuales. Las utilidades netas antes de determinar la renta neta imponible y las bonificaciones que correspondan a los miembros del Consejo de Administración, directores, administradores o gerentes. Ese es el tamaño del pastel, pero individualmente a cada trabajador le corresponderá en función de su antigüedad y salario. A aquellos trabajadores con menos de 3 años les corresponde un 45 días de salario ordinario. A aquellos trabajadores que tengan 3 o más años le corresponde la suma de 60 días de salario ordinario. En caso de que la sumatoria de la cantidad de participación en los beneficios sea inferior al 10% de las utilidades de la empresa no está obligada a prorratearlo hacia arriba. En cambio, si el 10% es insuficiente, se paga proporcionalmente. El derecho a la participación en las utilidades de la empresa en República Dominicana es un derecho exclusivo para los trabajadores por tiempo indefinido. No corresponde su pago a los otros tipos de contratos, por obra o servicio, por cierto tiempo, por temporada. No les corresponde el pago de la participación en los beneficios. La fecha de pago coincide con la fecha de presentación de la declaración jurada anual de impuestos sobre la renta ante la Dirección General de Impuestos Internos, que es entre los 90 y 120 días luego del cierre del año fiscal. La mayoría de empresas dominicanas tienen su cierre del año fiscal el 31 de diciembre, de modo que entre marzo y abril, normalmente en abril, es que ocurre el pago de la participación en las utilidades. La jurisprudencia ha aclarado, porque al tener referencia para el pago de este derecho, la declaración anual de impuestos sobre la renta, que es una declaración que realiza la propia empresa, la jurisprudencia ha determinado que en caso de que el trabajador entienda que los beneficios de la empresa son distintos a los reportados ante las autoridades fiscales, entonces tiene la obligación de demostrar por cualquier vía en función de la libertad de prueba que opera en materia de trabajo. Si la empresa no aporta su declaración jurada anual sobre impuestos sobre la renta, se presume, salvo que sea un caso de una de las empresas excluidas, se presume que obtuvo beneficios que abarquen para la totalidad de la proporción de los trabajadores que hayan reclamado. En la práctica, sí es importante destacar que ante el incumplimiento del pago de este derecho, durante la vigencia del contrato de trabajo, pocos trabajadores lo exigen, aunque existen mecanismos previstos en la ley para su exigencia. El código establece claramente que los trabajadores que tengan alguna discrepancia con respecto al pago, ya sea de si obtuvo o no beneficio la empresa o en cuanto al monto, pueden dirigirse al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo a su vez le requiere al director o a la Dirección General de Impuestos Internos hacer las verificaciones del lugar. Sin embargo, en la práctica es poco usual. Normalmente es un derecho que
Ante el incumplimiento solamente se exige al momento de la terminación de la relación de trabajo ante la jurisdicción laboral, donde sí, ciertamente y seguramente se va a reconocer siempre y cuando la empresa haya obtenido beneficios, no aporte la prueba de, que le corresponde de la declaración jurada anual o no se trate de uno de los casos excluidos. ¿Cuáles son estas exclusiones? Las empresas agrícolas, agroindustriales, industriales forestales o mineras solamente durante sus primeros 3 años de operación. Y aquellas agrícolas que tengan un capital menor de 1 millón de pesos, tampoco le corresponde el pago de la participación en las utilidades. Las empresas de zona franca, independientemente de que se trate de zona franca de industrial o de servicios o de cualquier otra naturaleza, también quedan excluidas del pago de la participación en los beneficios. Con relación a la participación en la producción, la producción de de los trabajadores, haciendo eco de lo mencionado por la expositora que me precedió, en República Dominicana nada impide que un trabajador sea socio de una empresa, socio trabajador, desde el 64, me parece, tenemos también una ley que regula el cooperativismo que tiene un increíble vigor, particularmente de las cooperativas de ahorros y créditos en República Dominicana. Eh, Hasta ahí realmente el recuento general. Estoy abierto a cualquier pregunta porque realmente tengo un compromiso ahora a las 8. Entendido, doctor. Muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, es una regulación similar y no a la de México y a la de otros países de los cuales ya hemos escuchado. Sobre todo, digo, me parece interesante las limitaciones que existen, tanto por área de la industria. En México no tenemos tanto estas limitaciones y las tenemos temporales por la cuestión de que sea una empresa de nueva creación. También la cuestión de la zona franca, nosotros no hacemos esa exclusión, sí por la cantidad de las utilidades obtenidas. El límite del 10% es igual en México también. Aunque también hay que señalar que no hay bueno, nosotros distinguimos entre el número de días trabajados en el año y el salario que se recibe para el cálculo de la prima de perdón, de la participación de utilidades. No tenemos estas cuestiones de consideración por la antigüedad. Digo, en general, pues es un panorama interesante, bastante concreto. También es curioso que solo se le pague a los trabajadores por tiempo indefinido. Con nosotros basta que un trabajador temporal haya laborado 60 días para que tenga derecho a esta participación. Pero digo, la verdad es que es un enfoque, como le decía al principio, similar, pero también con pues, con sus diferencias, con sus cuestiones, digamos, no sé si mejores o peores, pero pues claramente distintas. Lástima que nos tenga que dejar tan pronto, doctor, porque además, pues siendo de República Dominicana, pues siempre existe la tentación personal de hablar un poco de su liga invernal, pero ni modo, eso será para otra ocasión. Muchísimas gracias. Siempre a la orden. Aquí en República Dominicana se ha sometido ante un proyecto de ley para la modificación del código Mm. donde no se trata aún, no se trata la participación en los beneficios de la empresa. Digo aún porque no sabemos, producto de lo que ocurra en el Congreso, si acaso va a haber alguna modificación. Ok, entendido. Pues bueno, no nos queda más que agradecer su valiosa participación y pues extenderle nuestro agradecimiento, estimado doctor. Muchas gracias. Pasen buen resto de la jornada. Muchísimas gracias. Doctor Torres. Bueno, eh, la siguiente expositora es la doctora Antonella Llamas. Quiero dar pequeño paréntesis, agradecerle a la doctora Rocío Penalla de haber, bueno, habernos facilitado, habernos puesto en contacto con la doctora, eh, eh, al- a la hija del doctor Cristaldo también,
y la verdad que es muy interesante, y yo muy agradecido, doctora Rocío, de tener esa generosidad de ir formando ese semillero que ya vamos a ver a futuro, digamos que con el siguiente expositor, que es el doctor Armida, que es tan importante para el desarrollo del derecho laboral en un país. Así que más que agradecido. Bueno, doctora Antonella. Es abogada, es abogada de la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción, especialista en Derecho Canónico de la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción, notaria de la Universidad de Asunción. En la experiencia más relevante de toda su trayectoria, eh, señalamos que ha asesorado a empresas locales e internacionales en temas laborales y de seguridad social, ha asesorado a empresas en el proceso complejo de reestructuración y fusión y adquisición, asistente en negociaciones complejas y cierres con trabajadores que han adquirido estabilidad laboral, asistente en procedimientos administrativos ante el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Instituto de Seguridad Social, eh, em, y así, cuestiones vinculadas a lo que es la salud, seguridad y higiene. Es miembro del estudio jurídico, a ver, corrígeme, Bugá Abogados, creo. Y bueno, con toda una amplia experiencia en lo que es la parte de derecho laboral, corporativo, due diligence, bueno, así, una gran trayectoria, doctora. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctor. En efecto, también muchas gracias a la doctora Rocío por la oportunidad. Siempre es importante participar de estos espacios y bueno, agradecida por esta oportunidad de compartir con ustedes esta noche aquí con este tema tan interesante. Bueno, en Paraguay es un tanto sencillo, ¿verdad? Comparado a lo que nos comentaba la doctora allá en España, ¿verdad? Es un tanto sencillo, está, por supuesto, regulado o está previsto este beneficio dentro de la Constitución Nacional de Paraguay, la de 1992, que es la que estaba vigente. Y específicamente en el artículo 93 que habla de los beneficios adicionales al trabajador y que el Estado establece un régimen de estímulo a las empresas que incentiven con beneficios adicionales a sus trabajadores y que estos beneficios, estos pagos, son independientes de los respectivos salarios y de otros beneficios que se establecen por ley. Y en este sentido es que se genera o se crea esta ley 285 del año 1993, que fue dictada en cumplimiento de lo que establece este artículo 93 de la Constitución Nacional y prevé la posibilidad de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Esta ley, a diferencia de otras jurisdicciones, establece este régimen, pero de carácter voluntario. Permite a las empresas otorgar estas gratificaciones en dinero, recibiendo, por supuesto, a cambio beneficios impositivos y previsionales, como vamos a ver más adelante. Entonces, el objetivo principal de esta normativa es incentivar el repartir parte de la renta neta a los colaboradores, por supuesto, bajo ciertas condiciones y con deducciones impositivas. De ahí entonces que básicamente los beneficios para las empresas, es decir, el régimen previsto por la ley, contempla incentivos como que estas gratificaciones que se otorgan a los trabajadores son deducibles del impuesto a la renta empresarial IRE, están exentas de tributo según la ley, pero en este punto es importante destacar que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que es la DENIT en Paraguay, que es la autoridad tributaria, interpreta que deben computarse estos ingresos, ¿verdad? De cara en cabeza del trabajador para el impuesto a la renta personal. Claro, en la medida que el trabajador supere el rango no incidido, entonces ya surge esa obligación de que deba inscribirse y deba tributar, ¿verdad? Y el pago de estos beneficios tampoco conllevan la obligación de realizar aportes al Instituto de Previsión Social, que es el instituto encargado de administrar la seguridad social aquí en Paraguay. Entonces nos surge esa obligación de realizar los aportes y estos pagos tienen que realizarse dentro de los 6 meses, es decir, dentro de los 180 días
luego de la finalización o luego del cierre del ejercicio fiscal, ¿verdad? Bueno, entonces eso en cuanto a beneficios. Y se debe tener en cuenta que los requisitos para poder acceder a este régimen, primero que nada, las empresas tienen que estar al día con sus obligaciones tributarias ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. La empresa debe presentar una solicitud dentro de los 90 días desde el cierre del ejercicio en que se otorgan estos beneficios. A dicha solicitud, ¿qué debe adjuntar o qué debe presentar adicionalmente? La nómina de los trabajadores beneficiarios. La ley, esta ley 285 y ninguna otra ley especial, porque hasta el momento no tenemos tampoco una ley específica posterior a esta, especifica la cuantía que se debe repartir a cada trabajador. Tampoco hay una disposición, a diferencia de lo que decía el anterior expositor, respecto a la cantidad de días que debe trabajar el trabajador eh, o el tipo de contrato de trabajo. No hay ese tipo de especificaciones, sino que estos requerimientos de indicar la nómina de trabajadores que accederán. Y también deben presentar un modelo de recibo, es decir, el comprobante que firmarán los colaboradores a la hora de recibir estos beneficios. Entonces, al no establecer esas especificaciones en cuanto a tipo de contrato o antigüedad, entonces, ¿qué se tiene en cuenta básicamente a la hora de distribuir estos beneficios? El artículo 4 de esta ley 85 no menciona o no establece un criterio de distribución igualitaria, pero sí hace referencia a una distribución equitativa. Entonces, esto lleva a las empresas a establecer mecanismos o a generar políticas internas en donde establezca de alguna forma, clara por supuesto, cuáles serían estos lineamientos, estas directrices para que los colaboradores puedan aplicar y acceder a este beneficio, o sea, los objetivos. Y entre estos factores que las empresas consideran a la hora de abonar o de repartir y de identificar a los colaboradores que van a acceder a este beneficio, por ejemplo, el rendimiento individual, el performance de cada colaborador dentro del ejercicio, la antigüedad de la empresa, salarios, cargos, ¿verdad? O sea, son diferentes puntos que se consideran al no estar establecido en una disposición legal. Es como un tanto flexible este punto, pero es habitual que las empresas consideren estos elementos, estos factores a la hora de fijar esos objetivos, esas directrices dentro de las políticas internas. Entonces, no hay un criterio de establecer de forma igualitaria, sino de forma equitativa la distribución de estos beneficios. Y finalmente lo que se busca es evitar esta discriminación arbitraria, sino verificar que en la medida que se hayan dado cumplimiento a los objetivos, a los indicadores establecidos en la política interna, entonces el colaborador pueda acceder a ese beneficio. Un punto importante también respecto de esta normativa es el compromiso de permanencia en el otorgamiento de este beneficio. Esto es, una vez que la empresa haya presentado la solicitud, se haya inscrito para poder abonar este beneficio a sus colaboradores, debe permanecer como mínimo 2 ejercicios comerciales consecutivos. Claro, esto no implica que obligatoriamente tenga que hacerse el pago. En la medida que se den los requerimientos legales para poder realizar el pago, si se dan todas las condiciones para el pago, entonces ahí sí la empresa está obligada a hacerlo por como mínimo durante 2 ejercicios. Y también, como escuchamos en otras jurisdicciones, hay un límite fiscal, un monto deducible por estos beneficios que no puede exceder el 10% de la renta neta imponible deducido el impuesto. Entonces, lo que excede ese 10%, por supuesto que se puede dar más, pero no va a ser deducible para la empresa bajo los beneficios establecidos en esta normativa. Pero de cara al trabajador sí mantendría su carácter exento respecto a los aportes del IPS, aunque sí, como lo había mencionado anteriormente, sí se consideraría para la autoridad tributaria, en este caso, los ingresos a la hora de poder indicar si superó o no este rango no incidido. Entonces,
Como conclusión, este régimen de la ley 285 ofrece una alternativa que, si bien es voluntaria, es flexible y eficiente de cierta manera para poder premiar o dar participaciones a los colaboradores dentro de las utilidades. Y en el medio, las empresas generalmente, por decirlo estadísticamente, no tendría un porcentaje específico, pero es aplicado mayormente por las medianas y grandes empresas y es utilizado como una herramienta útil para fidelizar y reconocer a sus trabajadores porque combina, por supuesto, ventajas económicas con la motivación laboral pero sí, por supuesto, como les decía, es mayormente aplicada por las medianas y grandes empresas porque presupone una planificación, una organización, dictar políticas y o sea, desenvolver cierto tipo de estructura para poder aplicar esta distribución de forma equitativa como dispone la normativa. Bueno, entonces, básicamente eso le puedo compartir respecto a la participación de los trabajadores aquí en Paraguay. Muchas gracias, doctora Llamas. La verdad es que su enfoque es bastante particular, digo, a nivel, pues, de esta regulación, ya que por un lado no es, digamos, tan abstracto como el de España, eh, pero por otro lado también deja mucha de la regulación o de, digamos, la planeación de este tipo de cuestiones a, digamos que a las empresas. Digo, esto da mayor flexibilidad, le permite a las empresas pues diseñar los planes, las estrategias, aunque también en la práctica pues se correría el riesgo de que entonces muy pocos trabajadores tienen un acceso real, además de que también pues termina teniendo lo que por lo menos en México se conoce como fines parafiscales en el sentido de que, pues al final hay un límite a este reparto de utilidades y este reparto se puede deducir. Entonces las empresas pues tendrán libertad para hacer algunas planeaciones. Sin embargo, es un enfoque pues novedoso, es un enfoque interesante y pues la verdad excelentemente expuesto por usted, doctora. Así que le damos las gracias por su participación en esta pequeña reunión. Un placer, gracias a ustedes. Gracias. Doctor Torres, nos queda un expositor más. Bueno, el último expositor lo tenemos en Uruguay, el doctor Martín Hermida, bueno, nacido en Montevideo. Para mí, doctor Martín, es un honor realmente poder presentarte. Te lo dije ayer, bueno, pudimos, comento así también porque es parte de lo que es la riqueza de estos eventos. Eh, eh, Pudimos interactuar y charlar un poco, comentaba qué representaba el grupo de los miércoles. Sabemos que el doctor es hijo del doctor Hermida Uriarte, bueno, un referente a nivel Latinoamérica del derecho del trabajo y el sector social, y Uruguay tiene esa característica de haber sido un gran semillero de grandes laboralistas. Y no fue una cuestión improvisada, fue una cuestión que se juntaron, plantearon una estrategia y decidieron con mucha humildad formarse, y hoy podríamos decir que en lo técnico el derecho laboral uruguayo y en lo profesional son de grandes profesionales. Así que es un honor presentarte, doctor Martín. ¿Qué puedo decir? Profesor titular de la Universidad de la República, eh, fue integrante de la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, así como el Centro de Investigación de Estudios Laborales y la Seguridad Social, que el famoso grupo de los miércoles, que realmente digo, quiero para otro evento poder desarrollar eso, cómo se fueron desarrollando estas escuelas de pensamiento
en los diversos países. Creo que es muy rico poder captar eso. Bueno, sigo. Miembro también a título individual de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, ALAL, habiendo sido nominado y electo como secretario de Relaciones Institucionales del Comité Ejecutivo de ALAL por el mandato 2013-2015, es miembro fundador de Laboralistas Sin Frontera. eh, Se desempeñó en el 2015-2016 como director del hogar Maruja Stirling Cartonet, dependiente de la Nación Uruguaya de Protección a la Infancia, en convenio con el Instituto de Niños y Adolescentes de Uruguay. Eh, Integró en el 2017 un comité honorífico del Comité de Bioética de la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE. Integró también en el 2016 en forma honoraria el Comité de Bioética de la Investigación de ACE, autor de numerosos artículos, y me tomé el atrevimiento, doctor, de si podemos compartir un poco la historia ahora a través del link del Zoom, de cómo surgió y cómo se fue gestando el derecho laboral uruguayo. Te cedo la palabra, estimado amigo. Bueno, primero y antes que nada, al igual que el resto de los colegas que me antecedieron, agradecer a Codex y a través de los quienes son sus autoridades, Javier de la Vega, su presidente, tú, José, vicepresidente, y a don Juan Francisco Solorio Cardiel, por haberme invitado tan amablemente a participar de esta mesa redonda. ¿Sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, en realidad surge todo como un poquito tomando lo que decías de la Vega, pequeña pero gran reunión esta. Entonces, ese creo que es el corazón de todo, ¿no? Incluso como nace la escuela uruguaya, para dar un poco respuesta a lo que tú planteabas. La escuela uruguaya surge en realidad por una propuesta que dos estudiantes le hacen a Américo Plas Rodríguez. Eh, Estudiantes de curso de grado que participaban de las clases de Don Américo, que llegado un momento aprueban, pero se enfrentan al hecho de que sí, una cosa es el aula y otra cosa es la práctica, y hay temas en que se dan, pero luego aterrizarlos y poder manejarlos en la práctica es difícil. Entonces le plantean si le podría dar una suerte de clase explicativa sobre un tema puntual. Eran dos ex estudiantes de Don Américo que se enfrentaban a una situación y que estaban trabajando juntos. Y bueno, Don Américo lo que ve es que parecía un poco torpe, por decirlo de alguna manera, dar una clase para dos. Entonces, lo que hace es, dice bueno, que va a hablar sobre un tema determinado e invita a los que quisieran participar a escuchar. Para su sorpresa fueron muchos los que concurrieron a esa reunión, y a partir de ahí dice, bueno, acá hay un interés, y empieza a darle forma a lo que luego se transforma en el grupo de los miércoles, ¿no? Porque en esto, como en cualquier grupo, hay quienes pasan, o de pasada, como solemos decir nosotros, aunque es una redundancia, pasan para irse, y hay otros que se acercan por curiosidad, y hay otros que se acercan por interés real, verídico, y son los que se quedan. Y esos que se van quedando empiezan a encontrar en la discusión, en el intercambio, bueno, que hay terreno para cultivar, y empiezan a discutir sobre e intercambiar sobre diferentes temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, al principio la verdad que no sé cómo era la dinámica. Calculo que era casi como una cuestión de aula, donde Américo empezaba a hablar y se generaban los disparadores. Luego, con un grupo de los miércoles ya establecido y con un núcleo duro, digamos, de participantes,
las jornadas, que grupo de los miércoles, porque se reunían metódicamente los miércoles en casa de Américo Pla Rodríguez, casi que de forma clandestina, porque no nos olvidemos que esto se lleva a cabo durante el periodo de facto, ¿tá? Durante el golpe de Estado. Entonces las reuniones estaban proscriptas, eran perseguidos, entonces reunirse en la casa de alguien ya era un problema. Y sin embargo esto funcionó. Y bueno, empezaron a desarrollar, a profundizar temas varios, ¿no? Según el interés de ese grupo duro, digamos, y así fue como fue perdurando durante toda su vida y como fue evolucionando. Luego, obviamente, sin formalidades, pero casi que se constituyó en una institución, ¿no? Lo que sí hay que hacer la aclaración, antes de cerrar con esta pequeña mención a lo que era el grupo de los miércoles, no se puede confundir lo que fuera de Uruguay se conoce como la escuela iuslaboralista laboral o la escuela laboral uruguaya con el grupo de los miércoles. Es cierto que el grupo de los miércoles formaba gran parte del semillero de esa escuela laboralista uruguaya, pero en la escuela uruguaya participaron otros efectores, no solamente Don Américo, sino también Héctor Hugo Barbagelata, en menor medida Francisco de Ferrari, Helio Sartú, no me puedo olvidar tampoco de Mantero de San Vicente. Y bueno, a partir de ahí siguió un grupo conformado que lo que tenía de lindo en realidad era la pluralidad, ¿no? No tenía un sesgo marcado. Era la tolerancia, el compartir, el intercambiar, y entonces era un grupo en el que estaban abogados vinculados al laboralismo, que se dedicaban al laboralismo, ya fueran pro trabajadores o pro empresa, pero que podían convivir e intercambiar sin ningún tipo de problema. Quedo a las órdenes, obviamente, si esto interesa para poder discutirlo más airadamente, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, hoy por lo que venía convocado era por otro tema, que justamente tiene que ver con el nombre que se le dio a esta jornada, que es el de las utilidades empresariales y la participación de los trabajadores, un análisis mundial integral y comparativo hacia un pacto mundial de derechos laborales. Y a mí, acá, un primer escalón, un primer parate, es justamente las últimas dos palabras de este mote, digamos, asignado a esta jornada, que es derechos laborales. ¿Por qué? Porque adviértase desde ya, desde el inicio, que ya sea inconsciente o conscientemente, se hace referencia a los derechos laborales. Lo que no deja de resultar un extremo más que interesante. Nótese que se genera un muy interesante punto de contacto con la teoría general de los derechos humanos o fundamentales, sin poder obviar además la necesaria mención al entroncamiento del derecho al trabajo en los derechos humanos o quizás incluso a la inversa. Pero además, obsérvese hoy que de una manera u otra, directa o indirectamente, en mayor o menor medida, todos somos hijos de la Constitución de Querétaro, la constitución política nada más y nada menos que de la de los Estados Unidos mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917. Lo que hace aún más importante la referencia y la conexión que se verifica con la teoría general de los derechos humanos o fundamentales, como infra iremos indicando. ¿Por qué esta mención? Porque en realidad mi participación sobre el tema neurálgico, ¿no? Utilidades en la empresa o utilidades empresariales, en realidad lo podría agotar en el caso uruguayo muy fácilmente diciendo, no tengo nada para decir, el instituto no existe en Uruguay. Ni legal, ni reglamentaria, ni fácticamente. Utilidades de la empresa no es un tema que en Uruguay se haya regulado ni al que se le haya hincado el diente, para decirlo de una forma amena. Lo otro que también en Uruguay es un poquito difícil de entender a veces es que Uruguay carece de un código del trabajo.
¿ah? Uruguay no tiene un código de trabajo. Y esto hace que se trate de un régimen legal y reglamentario eh, y por tanto de un estatuto laboral absolutamente fragmentado. Hay que estar buscando la norma por diferentes lugares y normas muy nuevas, digamos, como de principios de siglo pasado, ¿no? Entonces, es un sistema, digamos, estatutariamente complejo por su fragmentariedad. Dicho esto, ustedes podrán decir, bueno, ¿y de qué puede hablar si en Uruguay no existe este instituto de las utilidades empresariales? En realidad me llevó a estudiarlo y a ver cómo se desarrollaba en Argentina, en Perú, bueno, en España, porque se iba a participar en algunos países de Centroamérica, en México. Eh, y me llamó mucho la atención que en realidad en casi todos lados está contenido legalmente. O como decía la colega española, hay algún establecimiento a nivel constitucional, cosa que en Uruguay, como fue dicho, no existe. El primer gran problema que tuve al enfrentar la temática es que no podía darme el lujo de hacerlo de forma extensiva. Tenía necesariamente que hacerlo de manera breviaria. Y breviatis causae, puesto que no podemos olvidar que no somos ni contadores ni economistas. Y como somos apenas abogados, no podemos rehusar los bemoles de aquella ciencia de los números, de los que podemos además ser víctimas, ¿no? Y entonces, ¿por dónde empezar? Y bueno, por el principio. ¿A dónde fui? A la Constitución Nacional, a la Constitución uruguaya, que en su artículo 7 dice más o menos, me permito leerlo para no equivocar ni faltar a su texto: los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general. Lo siguiente es, hay una numeración de bienes jurídicos ahí. Y entonces correspondía establecer que si esto fuere una lista meramente enunciativa, se trataría de bienes jurídicos que se ponderan en un mismo nivel, esto es, en una suerte de pie de igualdad. Tanto la vida, que es el primero, como el último, que es la propiedad, y el trabajo ahí por el medio, o como penúltimo, en realidad, para ser honestos. Pero también ha existido quien ha entendido que esta lista o enumeración cuenta con un orden y que hay que estar a ese orden. Y en este sentido, la vida estaría por delante del resto de los bienes jurídicos enunciados y la propiedad estaría en último lugar, ¿sí? Sea como fuere, ya sea una o la otra interpretación, lo cierto es que en cualquiera de las dos interpretaciones posibles, la Constitución reconoce, garantiza y protege el derecho al goce de estos bienes jurídicos, entre los cuales está el de la propiedad. Y en este sentido, habría que traer a colación, además, los artículos 72 y 332 de la propia Constitución. Con lo cual, el derecho al goce de la propiedad que emana el artículo 7 se posicionaría como un derecho humano o fundamental. ¿Por qué? Y bueno, en tanto inherente a la persona humana o derivado de la forma republicana de gobierno, según el artículo 72, y en base al artículo 332 que referíamos, con carácter de autoejecutable, donde ya no se trataría de un derecho programable, ¿no? A ser regulado o a ser garantido. Adviertas entonces, como hicimos al principio, como se hubo manifestado, se genera un muy interesante punto de contacto con la teoría general de los derechos humanos o fundamentales, sin poder obviar además la necesaria mención al entroncamiento de los derechos humanos, del derecho al trabajo en los derechos humanos o a la viceversa. Ha habido quien ha dicho que
se trata de dos ramas del derecho eminentemente sociales, el derecho al trabajo y el derecho a los derechos humanos, y que el derecho del trabajo estaría entroncado en el derecho a los derechos humanos. Yo hace un par de años, algunos cuantos ya, me he permitido desdecir esto y decir que en realidad es a la inversa. ¿Por qué no se trata de un entroncamiento del derecho del trabajo en los derechos humanos, sino que en realidad el derecho de los derechos humanos está entroncado en el derecho laboral? Porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de las tres generaciones de derechos, ¿sí? Que van en sintonía con los tres grandes pactos de derechos. Y últimamente, en los últimos 10, 15 años, se habla de supuestos derechos de cuarta, quinta generación. Bueno, nosotros creemos que hay una generación de derechos, la cero, o sea, serían cuatro indiscutidas, la 1, 2 y 3 de la que nos enseñan siempre, pero habría una generación cero que las precede, que son justamente los derechos o un grupo de derechos inminentemente laborales, y entre ellos el de la libertad sindical o las 8 horas de labor. ¿Sí? ¿De dónde sale esto? Sale de la propia Constitución de la OIT. Y fijémonos que si la comparamos con los pactos internacionales que dan lugar a la teoría de las generaciones, estamos hablando de 30 años antes. No es poco tiempo. Entonces, tendríamos todo un estatuto internacional de derechos humanos de corte laboral que precede a al primer gran pacto de derechos humanos por 30 años. Pero es más, si nos posicionamos en lo que es el derecho a la libertad sindical, que en lo personal entendemos que es un derecho, pero además un principio del derecho laboral, este derecho humano fundamental, libertad sindical, tuvo su primer órgano internacional de contralor, que precede por 6 meses al primer pacto internacional de derechos humanos. Entonces, en realidad, lo más probable es que estemos enfrentados a una generación cero que quizás por cero pasó inadvertida hasta ahora. ¿Sí? En Uruguay, al igual que en el resto del mundo, existen o pueden relevarse una gran variedad de tipos de empresas. Revistarlas acá no tiene ningún interés. Alcanza con decir que las hay desde individuales a colectivas e incluso que en el caso uruguayo se pueden observar empresas o sociedades de hecho, ¿sí? Simplemente una cuestión fáctica de momento que opera como sociedad y que se le reconoce esa relevancia de poder operar como si se tratara de una empresa formalmente establecida. Es un sistema jurídico extraño y a veces hasta maquiavélico en el sentido negativo que se le adjudica al término. Al mismo tiempo, debe ser dicho que en el caso uruguayo el concepto de empresa resulta inacabado pero abarcativo. ¿Sí? Sobre esto volveremos un poquito más adelante, pero si así planteamos las cosas, debemos tener presente todo lo relativo a los conceptos de empleador, de empresa, pero además de establecimiento, que es un tema que en Uruguay, por los desarrollos que han significado, tenemos interiorizados, normalizados, pero que sin embargo en lo que he estado rastreando no se habla. Se habla de las utilidades de empresa, pero no de las utilidades que pudo haber generado un establecimiento. ¿Sí? A esto habría que agregar las dificultades propias de la figura del empleador, no nos podemos olvidar. Y en tal sentido, recordar lo que refiere a su personería jurídica laboral, que en el caso uruguayo no requiere de un registro previo. Al empleador, ya sea unipersonal o colectivo, se le reconoce una personería laboral per se en los hechos, lo que permite que sea accionado judicialmente. ¿Sí? No necesita estar registrado para hacerlo. Lo único que se requiere es que sea el promotor de trabajo y el director, el operador del jus variandi de una relación de dependencia. ¿Sí? Pero tenemos más complejidades todavía, porque tendríamos que recordar o traer a colación
también lo que hace al empleador complejo y además a lo que hace al conjunto de empresas, al conjunto económico, y no nos podemos olvidar de la externalización laboral o el outsourcing, ¿sí? Y dentro de esta, muy especialmente, lo que tiene que ver con la tercerización. Pues esta última, la tercerización, se nos presenta en lo personal y con el mayor de los respetos como la más burda y peligrosa mercantilización del trabajo y del trabajador. ¿Por qué esta mención? Porque a mí hay algo que me llamó muchísimo la atención, que es que en la legislación que pude relevar se trata al trabajador como colaborador. Y el colega dominicano de República Dominicana decía, a veces al trabajador se le permite ser socio de la empresa. Si hay algo que tengo bien aprendido es que capital es una cosa, trabajo es otra, y que lo peor de todo, porque esto ya no en la Universidad de la República, no en la Universidad de la UBA, ni en la de Concepción, ni en la de Concepción de Chile, perdón, ni en la Universidad Católica de Lima, ni en la de Paraguay. Con el mayor de los respetos, una cosa es la universidad académica y otra cosa es la Universidad de la Vereda. Y la Universidad de la Vereda, a mí lo que me ha enseñado es que en los negocios no hay amigos, lo que hay son socios. Y si el trabajador pretende ser socio, tengo un problema. Porque si hay un tipo de sociedad que de por sí es complicada, es la de capital industria. Entonces, donde uno aporta el capital, el empleador, y el otro aporta trabajo, ¿no? Entonces, el trabajador, el problema es que si la empresa no funciona o la sociedad no funciona, el problema es que el trabajador va a ser tan responsable como el empleador, y ahí se empezaron a mezclarlos tanto y ya no sabemos quién es quién, ni quién le puede reclamar a quién, a la interna, y lo peor de todo, quizás hasta el trabajador o grupo de trabajadores tengan que salir a hacer frente a las responsabilidades empresariales. Entonces, ojo, cuidado cuando aceptamos amablemente, simbólicamente, en silencio, estas calificaciones, ¿no? De colaborador cuando estoy hablando de trabajador, y en eso no puedo tener dudas, ¿sí? Pero también, si se nos permite, decíamos que era la más burda y peligrosa mercantilización del trabajo y del trabajador, el tema de la tercerización dentro de la externalización o el outsourcing. Y si se nos permite una analogía, la externalización es el cajón de cervezas. O, si no gusta el cajón de cervezas, el cuadro de fútbol, ¿sí? Cada una de las botellas o de los jugadores que integran ese cajón o ese equipo de fútbol son triangularidad, tercerización, intermediación, subcontratación impropia, precarización, flexibilidad, desregulación, desconcentración, deslocalización, descentralización. Vayamos a más. Fuga, huida, exclusión, expulsión del sistema laboral y de las relaciones laborales. Deslaboralización, subempleo, suministro de mano de obra, informalidad, cooperativas de trabajadores, sociedades de trabajadores, personas jurídicas que no son tales, los falsos autónomos, el fraude, la simulación, el transvestismo laboral, la exteriorización, la desintegración vertical, los falsos empleadores, la segmentación laboral. Todas para nosotros más o menos sabemos de qué se tratan y resultan relativamente más, relativamente menos malas palabras en el ámbito del derecho laboral. También correspondería recordar la distinción improcedente a nuestro entender respecto de trabajador y de funcionario público, cuando nos enfrentamos a que el empleador es el Estado, ¿sí? En cualquiera de sus categorías, ya sea nacional, sea departamental, sea federal, lo que fuere. En realidad creo que se trata de una discusión o una disgregación entre trabajador privado, por decirlo de una manera, y funcionario público, cuando el trabajador es funcionario público, cuando el trabajador es dependiente de un ente estatal, a esta altura estaría relativamente superado, sobre todo porque la situación de dependencia existe porque la tarea es exactamente la misma. Entonces, llegados a este punto, parecería hacerse necesario
volver sobre la principiología del derecho y sobre la principiología del derecho al trabajo, como nortes rectores, sin poder rehuir, además, a una interpretación constitucionalizante y ya no meramente constitucional del derecho como ha sido hasta ahora. Este es otro postulado que desde hace un par de años venimos pautando, ¿no? Bastó ya de tener todo fragmentado y una cosa es el derecho laboral y otra cosa es el derecho constitucional o el derecho público. No, el derecho es uno y hay conectores y hay que respetar esos conectores. Y tenemos un conjunto de principios generales del derecho que abarcan a todo el derecho. Y si yo voy a meterme con la Constitución y el derecho constitucional o el derecho público y efectuar interpretaciones estrictamente constitucionales, puedo estar desconociendo principios laborales. Puedo estar en la aplicación de principios específicos del constitucionalismo, puedo estar desconociendo principios generales del derecho. Entonces, hoy, al menos en el 2025, por decirlo de una manera, estaríamos que estar predispuestos o por lo menos evaluar seriamente si la interpretación debe seguir siendo meramente constitucional o no debería ser constitucionalizante. Sobre las utilidades empresariales, que es un poco el tema que nos convoca en sí, no es nuestra intención aburrir a los presentes, al auditorio, así que solo diremos que también son conocidas como ganancias, dividendos o beneficios, pudiendo clasificárselas generalmente como utilidad bruta, utilidad operativa y utilidad neta. ¿Sí? En Uruguay, lo dicho, no existe el instituto, al punto que la distribución de utilidades de una empresa, especialmente, está reservado, en el caso uruguayo, a las sociedades anónimas. ¿Sí? Siendo un derecho fundamental del accionista de la sociedad. Y que esa distribución de utilidades o reparto de utilidades la determina la Asamblea General de la Sociedad Anónima. La ley lo único que exige es un pago mínimo de los dividendos, pero puede ser suspendido en ciertas condiciones y los accionistas pueden tomar acciones legales si no se distribuyen las utilidades. Pero son los accionistas los que, valga la redundancia, accionan jurisdiccionalmente contra la propia sociedad anónima de la que son accionistas a los efectos que se le abonen los dividendos o las utilidades generadas. No hay forma de que esto lo pueda intentar un trabajador. Respecto de las utilidades en Iberoamérica, bien digo, resumiendo y simplificando mucho las cosas y asumiendo obviamente los riesgos que ello implica, podríamos manifestar que en términos generales las utilidades de empresas son las ganancias obtenidas después de restar todos los costos y gastos a los que se enfrenta la empresa en su actividad mensual, semestral, anual, bianual, dependiendo de cuándo estén obligadas a rendir cuentas fiscales. Un porcentaje de esa utilidad neta se destina al reparto de utilidades entre los colaboradores, y acá hay que hacer o reiterar lo que decía, ojo, son trabajadores, no colaboradores, son trabajadores, no socios, y ese porcentaje a repartirse queda establecido por cada país, por cada ordenamiento jurídico, ¿sí? Así como también la forma de distribución, según el tiempo trabajado, según el salario percibido, según hemos estado escuchando a los colegas que sí tienen los sistemas legalmente establecidos y reconocidos. Estos repartos, en general, se basan en la utilidad distribuible, que es la parte de las ganancias que la empresa decide destinar a esos fines. ¿Cuáles son los requisitos para que una empresa esté obligada a repartir utilidades? ¿O cómo se calcula el monto a repartir entre los colaboradores? Los colegas que participaron antes que yo lo dejaron claro. Cada orden jurídico lo deja establecido de forma reglamentaria, ya sea legal o por normativa infralegal. Yo correspondería también a hacer
alguna referencia acá porque es un tópico que a mí, así como el de la conexión que tenía este tema con la principiología del derecho y del derecho laboral, con la teoría general de los derechos humanos, me llamó también la atención la conexión que le podemos encontrar a este tema con uno tan viejo como el agujero del monte, como diríamos acá en el Río de la Plata, ¿sí? Que es el de las crisis económico-financieras y el derecho del trabajo. Pues en realidad se trata de una relación histórica entre dos muy bien y viejos conocidos, ¿no? Es como un binomio inescindible, la crisis económica financiera y el derecho del trabajo. Y en este sentido, resulta imposible evitar recordar a Palomeque, cuando allá por 1983 decía, la crisis económica es una compañera de viaje histórica del derecho al trabajo. Esta frase que más o menos la conocemos, de 1983, en realidad incluso podemos ir más atrás en el tiempo, a 1922 con Sinsheimer, ¿sí? Cuando había señalado que la interferencia economía-derecho laboral era inevitable, casi que estructural, por cuanto, y acá lo leo para no cometer ninguna falta respecto del autor, correspondía al derecho del trabajo de determinar la forma en que se dispone de los instrumentos y del producto del trabajo. Y siendo el laboral un derecho de la distribución, el cumplimiento de esa función se vuelve más difícil y ríspida en periodos de dificultades económicas. Porque si bien, y aquí ya dejo de citarlo, si bien no es verdad que inevitablemente la torta deba crecer primero para recién después ser repartida, sí es cierto que la escasez de torta complica y conflictiviza la posible distribución. Entonces, efectivamente, podríamos decir que entre crisis económica o financiera y derecho del trabajo ha habido una relación histórica permanente. Y eso por dos razones. En primer lugar, porque el derecho del trabajo, como también se ha dicho, es un derecho de la redistribución. Y en segundo lugar, por cuanto las crisis no son cada vez más regulares o más cotidianas. No podríamos tampoco olvidarnos que no solamente la crisis afecta al derecho al trabajo. Está claro que la crisis, una vez que se produce, afecta y enormemente al derecho del trabajo e incluso a algo un poco más macro o concomitante al derecho del trabajo como las relaciones laborales. Pero obsérvese que la simple amenaza de crisis afecta tanto al sistema del derecho laboral como al sistema de relaciones laborales. ¿Sí? Basta con mirar atrás hace unos cuantos años lo que fue la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, ¿no? Pero podríamos relevar un cuarto tópico conectado con lo que viene de propugnarse, como lo es el aprovechamiento de la crisis. Porque, a ver, en esto tampoco se puede ser soez. Ante una crisis o ante la amenaza de una inminente crisis, que, como fue dicho, afecta efectivamente tanto al sistema de derecho laboral como al sistema de relaciones laborales, hay quien padece la crisis o la amenaza de, y hay quien la aprovecha. Y ahí, en realidad, no es nunca el trabajador quien la aprovecha. El trabajador la padece, ya sea en efecto o la amenaza de crisis la padece, porque ahí aparece el capital aprovechando la situación y es cuando empezamos a escuchar sobre necesidad de despidos, sobre necesidad de reducción de horas o de horarios, o reducción primas o beneficios laborales, o por ejemplo, en el caso de Uruguay, porque no todos los países lo tienen, el envío a sistemas de seguridad social como los seguros de despido, ya sean rotativos, ya sean definitivos, donde le doy al trabajador la posibilidad de, como lo voy a despedir, un tiempo de estabilidad de 6 meses con un pago del 60% de su sueldo para que en ese periodo semestral se pueda puede intentar conseguir otro trabajo o
el despido rotativo, como le llamaba, el envío a despido rotativo, que en realidad no es un envío a despido, sino que se lo envía por 4 o 6 meses al seguro de paro, pero con la promesa de reincorporarlo. Entonces, yo empleador que tengo una planilla de 10 trabajadores, por poner un número hipotético, lo que hago es, ante la crisis o ante la amenaza de crisis, a 5 de mis trabajadores los mando al seguro de paro por 4 o 6 meses, los reintegro, pero a los 5 que tenía los mando. Entonces, en vez de estar con 10 en planilla continuamente, voy jugando con el número y en vez de 10 tengo 5, tengo 3, tengo 8, y entonces voy aprovechando esa amenaza de crisis para reducir los costos. Al reducir los costos, indirectamente, estoy reduciendo la posibilidad de utilidades, porque en esto tampoco te puede ser soez. Está claro que las declaraciones de las empresas, en muchos casos, por ser respetuoso, son subdeclaraciones, ¿no? Y entonces ahí tenemos otro universo que tiene que ver con el universo contable. Por eso decía, ojo, somos abogados, no contadores, no economistas, podemos estar metiendo la pata por todo lo que eso puede llegar a implicar por los bemoles propios que la ciencia numérica, con los que la ciencia numérica cuenta. Tratando de poner un poquito en orden esto, porque capaz que fueron muchos conceptos que para mí tienen un hilo conductor, pero capaz que en la exposición no se logra detectar. Estos tópicos relacionados a un nivel macro de la economía o de las crisis económico-financieras son extrapolables a nivel micro, ¿sí? A una relación histórica entre dos muy buenos conocidos que se verifica a la interna de las relaciones laborales, que vuelven a ser la externalización, el empleador complejo, el reparto de utilidades, la formación profesional, el diálogo social, etcétera, 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 como habíamos mencionado hace unos minutos atrás. Para ir cerrando un poco esta participación, sin modestias ni humildades, desembarazándonos de la modestia y de la humildad, corresponde manifestar que en el caso uruguayo no existe el instituto, que además no se encuentra reglamentado ni legal ni reglamentariamente por decreto del Poder Ejecutivo, ni a nivel nacional, ni a nivel departamental. Tampoco ha sido objeto de negociación colectiva. Lo que puede llamar la intención, lo que puede llegar a llamar la intención, pero encuentra alguna explicación en el hecho que el movimiento sindical o gremial obtiene mayores réditos por otros caminos, no abordando directamente el tema del reparto de las utilidades, sino, por ejemplo, a través de la negociación de premios o primas por productividad. Si los trabajadores trabajan en forma y colaboran, entre comillas, lo de colaboran, mejor dicho, porque vamos a ser coherentes y vamos a hablar correctamente, laboran de tal forma que elevan la productividad de la empresa, se les paga una prima por productividad, ¿sí? Es una prima que normalmente se negocia y es fija, ¿sí? O también por presencialidad, ¿sí? Esto es, al trabajador que no falta en el mes, se le paga, además del sueldo, una prima extra por no haber faltado. Al que falte, no se le paga. Faltó un día en el mes, ya no tiene ese surplus que se negoció colectivamente. En Uruguay, yo acá hay algo que quiero decir, pero hay que pensarlo bien cómo se dice. En Uruguay, la propiedad es un bien jurídico apreciado. No en vano está consagrado ya en el 7º artículo de la Constitución uruguaya. Y por tanto, un tanto por idiosincrasia y otro tanto por hipocresía natural, a nadie se le ocurre atacar ese bien jurídico llamado propiedad, salvo, claro está, al Estado, ¿sí? A través, obviamente, como en el resto del universo, de las imposiciones fiscales o impositivas. En este sentido,
además, no podemos obviar, para ser honestos, que en Uruguay la carga fiscal es brutal. Para que se hagan una idea, en el caso particular, como profesional, eh, tengo mi estudio, soy abogado, soy el único que está en el estudio, no hay más, no tengo ni socios, ni secretario, ni secretaria, ni nada, pero tengo un socio silencioso, invisible, que no hace nada, pero nada de nada, salvo todos los meses y religiosamente llevarse el 43% de lo que yo genero. Ese 43% se lo lleva en cargas fiscales diferentes. Y lo peor de todo es que en el caso uruguayo, a diferencia de otros sistemas fiscales, no existe ningún sistema real de devolución. Entonces, se está llevando el 43% de lo que yo produzco sin devolverme nada. Al menos no de forma real, ¿sí? Dada esta carga fiscal altísima, por no volver a repetir brutal, se explica fácilmente que los intentos de inversión sucumban, ¿sí? Esto fue otra cosa que me llamó y empecé a buscar un poco en materiales viejos míos y me llevé, puedo, digamos, relevar que esto no es un invento, no es una impresión personal, sino que realmente hay intentos de inversión y sucumben. Incluso aunque el Estado otorgue facilidades o subvencione a las empresas. Basta con recordar, abuelo de pájaro, las fatídicas experiencias de Chery en 2015. Chery viene a Uruguay, automotriz, en 2015, un año y 2 meses después de haberse instalado, cierra la fábrica. Dancotex, de vuelta, también, una experiencia del 2008. Faurecia, en el 2021. Fripur, de una industria pesquera, en el 2015. Un quiebre que generó serios altibajos en Uruguay. Lifan, también, vino, se instaló a los 2 años, se fue en el 2001. Oferol, Socoma, también otras 2 automotoras o autopartes que en el 2015 también se retiraron del país, Sudamtex en el 2002, que era una empresa textil. Yasaki a fines del año pasado se retiró dejando 1.200 trabajadores con 2 plantas, una cerca de Montevideo, la otra en el departamento de Colonia. Cerró las puertas y dijo, ayer cerramos, fue un gusto, nos vemos. A los trabajadores se les va a pagar todo, pero no hay nada para negociar, no hay nada para discutir. El Estado, a través del Ministerio de Trabajo, trató de entrar en negociaciones y la empresa dijo, acá no hay nada para discutir. Se tomó la decisión y ya no fuimos. Tienen un representante simplemente para no faltarles el respeto, pero no hay nada que discutir. A ver, ¿cómo explicamos esto? ¿No? Porque el Estado da facilidades, subvenciona, exoneraciones fiscales y las empresas vienen e igualmente se pierden o cierran las empresas. Y bueno, yo había prometido ser honesto. En realidad se encuentra algún tipo de explicación a esto en el hecho que Uruguay, a menudo, quizás haya que decir muy a menudo, funciona como un país de tránsito. ¿Sí? País de tránsito, entre comillas, para inversiones extranjeras en América Latina, ¿sí? Donde el capital, además, puede no ser originario del país, o sea, no ser uruguayo. En realidad son capitales extranjeros que usan Uruguay como puerta de entrada para otros lugares en América Latina. Caso concreto, la autopartista Yasaki, que estuvo acá, generó una inversión interesante, 1.200 trabajadores, o sea, 1.200 familias, y de un día para otro dijo, nos vamos, y en esto al doctor Torres no es una crítica, por favor, ni un reproche, la tienen ahí ahora. O sea, ¿qué es lo que pasa? Explica esto último. En realidad, Yasaki encontró la forma de entrar con subvención a América Latina a través de la Puerta de Uruguay.
cumple con, y antes de empezar a dar pérdidas reales, por eso lo de la subdeclaración o los subestados contables, dibuja los números y dice, ya estoy en números casi que en rojo, así que antes de empezar a perder, me voy a otro lado. ¿A dónde fue? En el caso concreto, nuevamente, no es un reproche, cruza el charco y se va a la Argentina, ¿no? Y bueno, y acá quedó en las condiciones en las que habíamos establecido. Cerró y luego de haber cerrado, informa a los trabajadores y al gobierno que se había cerrado, que no se va a discutir nada y que se estaba yendo a un lugar donde fuera un poquito más rentable el negocio. Eh, Concomitantemente con todo esto que venimos diciendo, en Uruguay nadie osa meterse con las utilidades de la empresa porque en última instancia esta es una forma más de propiedad. Y si dijimos que la propiedad era un bien jurídico preciado para la idiosincrasia y otro poquito eh, eh, quedémonos con la idiosincrasia uruguaya, además es un tipo de propiedad de la empresa, el empleador y el capital, en Uruguay se tiene resquemor, sobre todo el gremio tiene resquemor de atacarla derechamente cuando a través de la negociación colectiva, como dijimos antes, puede obtener algo parecido a ello, más allá de los bemoles de los estados contables, a través de las primas por productividad, las primas por presentismo, etc. Ahora bien, y para cerrar definitivamente, esto que existe en el resto de Iberoamérica, o que parecería existir en el resto de Iberoamérica, como es el reparto de las utilidades empresariales, no se verifica en Uruguay y podríamos encontrarle dos posibles explicaciones obvias. La primera es la dicha o la vertida al inicio. En Uruguay la propiedad está protegida constitucionalmente en cuanto a su goce, y la segunda explicación sería que se trata de un tópico que político-gubernamentalmente, en el caso uruguayo, queda librado al tenso juego de las fuerzas entre el capital y el trabajo. Les agradezco muchísimo por la oportunidad, por haberme escuchado, y si hay alguna duda, estoy a disposición. Muchas gracias, doctor Hermida, por su participación bastante completa. Digo, aquí pues sí se tiene que entender que habla del caso uruguayo, bastante particular. Digo, el enfoque ha sido distinto a nivel regional, ya que pues al final pues las empresas pues, se componen también de sus trabajadores, tan importante como es el capital, es el trabajo. Y pues digo, el enfoque ha sido también el hecho de que si los trabajadores pues no tienen incentivos para trabajar, pues ellos se pueden ir a cualquier lado. Digo, México sufre una grave crisis migratoria precisamente por ese problema y difícilmente el reparto de utilidades lo va a solucionar. Pero la verdad es que es un enfoque interesante, muestra precisamente así como toda creación legislativa y podríamos decir cultural de los seres humanos, pues muestra, digamos, el sentir de las personas, tanto las que lo realizan como de aquellas a las que va dirigido. Con esta exposición y dándole las gracias de nueva cuenta al doctor Hermida por su extensa y muy valiosa participación, damos por terminada esta plática sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a nivel internacional, esperando haya sido de su interés. Nos estaremos viendo en próximas ocasiones y no me queda más que agradecer a todos los panelistas, también al doctor Torres Brizuela, vicepresidente del Códex, y a todos ustedes por su atención. Buenas noches.